Hola, buen día. Por favor, esperen un minuto mientras toda la audiencia se conecta. Muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Pérez Ferreiro. Soy Managing Editor de BN Américas. En este webinar vamos a repasar las principales conclusiones de la encuesta de infraestructura 2022 de BN Américas. En primer lugar, estaré mostrando algunas láminas con los datos más importantes de la encuesta, que se produjo gracias a las respuestas de decenas de ejecutivos de la industria en colaboración con Deloitte. Luego daremos inicio a nuestro panel de expertos. César Iliano, director de contenido de BN Américas, estará dialogando con Carlos Ortega, socio líder de asesoría en proyectos de capital en Deloitte Spanish Latin America, y con Carlos Cruz Lorenzen, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Quisiera recordar a la audiencia que pueden participar con preguntas utilizando el espacio de consultas de la aplicación GoToWebinar al costado derecho de sus pantallas. Y a todos los clientes de BN Américas quisiera recordarles que ya pueden leer y descargar la encuesta anual que se encuentra en la sección de reportes en nuestra plataforma. Comencemos. El cambio de escenario de la economía global ha sido rápido y profundo en los últimos meses. Economías sobrecalentadas por los estímulos desplegados para amortiguar los efectos de la pandemia COVID, problemas en la cadena de suministro y la guerra en Ucrania desde febrero han contribuido a traer de vuelta el viejo fantasma de la inflación. Y en los esfuerzos por contenerla, principalmente el alza de tasas, comenzamos a vislumbrar el riesgo de una recesión global. La industria de la construcción se ha visto afectada desde sus inicios, con escasez y un aumento de los precios de los materiales. Un entorno de menor liquidez global, presiones inflacionarias y temores de recesión generan una mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas, lo que eleva las restricciones y el costo del financiamiento. En este nuevo contexto, ¿qué país ofrece el mejor clima de inversión en infraestructura en el corto y mediano plazo? Chile sigue ocupando el primer lugar en las percepciones de los encuestados como el país de la región con el mejor clima de inversión para el sector de infraestructura, con casi 21% de las respuestas. Esto, sin embargo, representa una fuerte caída respecto a la encuesta del año pasado, cuando Chile marcó algo más del 38% de las preferencias. Indudablemente, la incertidumbre del proceso constitucional y la elección de un gobierno con tendencia de izquierda está detrás de esta caída en la percepción. Chile sigue capitalizando su récord histórico de estabilidad y reglas claras de inversión. Uno de los encuestados afirmó: la estabilidad de 40 años de Chile aún se mantiene firme pese a la elevada inflación de los últimos meses. Pero han crecido las dudas. Otro de los consultados nos dijo: la principal ventaja de Chile es estabilidad que ha caracterizado al país siempre y cuando la nueva constitución no la destruya. Brasil, por su parte, se consolidó en el segundo lugar, subiendo del 13% en el 2021 a más del 18% en la encuesta de este año. Colombia y México, tercero y cuarto respectivamente, se mantienen en niveles similares de preferencia a los del sondeo anterior. La visión sobre la evolución de los presupuestos públicos para el desarrollo de la infraestructura en los próximos 12 meses en la región muestra un claro sesgo positivo. Algo más de la mitad de los encuestados cree que los presupuestos crecerán mucho o poco, frente a un tercio que piensa que disminuirán mucho o poco. Entre los que tienen una visión más pesimista, sobresalen encuestados con operaciones en Chile, Colombia y Perú, países que enfrentan situaciones políticas complejas. También cabe destacar que en los 2 años anteriores a la pandemia, los encuestados creían firmemente que los presupuestos
del gobierno para infraestructura permanecerían estancados, y eran menos los que decían que estos aumentarían o disminuirían. El cambio hacia un porcentaje más alto que opinan en los presupuestos subirán y que disminuirán refleja probablemente la dicotomía posterior a la pandemia, con panoramas fiscales debilitados y planes para estimular las economías con proyectos de infraestructura. Chile registra este año un brusco descenso como el país que representará el mayor incremento de oportunidades para el sector privado para que éste invierta en infraestructura en los próximos 12 meses. Si el año pasado encabezaba la lista con casi un 25% de las opiniones, este año se ubica en segundo lugar con poco menos del 13%. Brasil, en cambio, se empina en el primer lugar con un 25%, reflejo del ambicioso plan de concesiones y privatizaciones que lleva a cabo el gobierno de Jair Bolsonaro. Colombia, al igual que Chile, muestra un marcado descenso, y esto se puede deber en parte a la incertidumbre propia de los cambios de gobierno. Un encuestado sostuvo, en los países donde los gobiernos comienzan su administración, la infraestructura se verá afectada mientras establecen su plan de gobierno. La percepción sobre el futuro de los proyectos es contradictoria. Por un lado, casi el 42% de los encuestados opina que en los próximos 12 meses habrá una aceleración en el diseño y aprobación de proyectos, lo que significa un claro incremento respecto a la encuesta del año pasado, cuando algo más del 37% opinaba igual. Pero al mismo tiempo el porcentaje de encuestados que opina que se desacelerará también creció de casi un 28% en 2021 a poco menos de 33% este año. Esta situación refleja la complejidad que vive el mundo en términos económicos y políticos, con inflación al alza, subida de tasas de interés, dificultades en la cadena de suministro y cambios políticos en varios países de la región. Ahora bien, poco más de la mitad de los encuestados señaló que la emergencia sanitaria por la pandemia COVID afectó negativamente el rol y el diseño de programas APP o concesiones. No es de extrañar teniendo en cuenta las disrupciones de los confinamientos y protocolos sanitarios en el sector de la construcción entre 2020 y 2021, así como el impacto que ejercieron en los ingresos de las obras concesionadas. Especialmente afectados se vieron las concesiones de infraestructura aeroportuaria. Sin embargo, una cuarta parte de los encuestados opinó que el impacto de la pandemia fue positivo. Parte de la explicación está en que, dado el estrés presupuestario que la pandemia ha tenido sobre los gobiernos y la disminución sobre su capacidad de gasto, las alternativas para mantener el desarrollo de infraestructura es recurrir a más proyectos de tipo APP o concesiones. Uno de los encuestados destacó: es posible que sean más factibles los proyectos con menos participación del Estado y más de los privados. El empeoramiento de las condiciones macroeconómicas a nivel global y su especial impacto en mercados emergentes como América Latina y el Caribe se refleja claramente en la percepción de los encuestados respecto al financiamiento de proyectos. Una clara mayoría, algo más del 41%, opina que las condiciones de financiamiento para inversiones en infraestructura en los próximos 12 meses empeorarán. En la encuesta del año pasado, en medio de un entorno financiero claramente expansivo, con bajas tasas de interés y en el cual los inversionistas buscaban oportunidades de mejores retornos, solo un 29% de los consultados consideraba que las condiciones serían peores. El aumento de las tasas de interés en general y de la Reserva Federal en particular está haciendo más complejo el acceso al financiamiento. En este entorno de mayores restricciones económicas, el esquema de Project Finance recibe el mayor porcentaje de opiniones como la mejor opción para financiar proyectos, con algo más de un tercio del favor de los encuestados. Aquí hay otro punto que los gobiernos de la región deben tener en cuenta. Para que el Project Finance funcione, es necesario contar con reglas claras y estables, de forma de prever los flujos que generará cada proyecto durante su vida útil o durante el periodo de la concesión. Como siempre, en el sector de infraestructura, el rol de la banca multilateral es clave. Casi un 27% de los encuestados lo señala como la mejor opción de financiamiento. El papel de entidades como IDB Invest, el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, o la Corporación Financiera Internacional, entre otros, ha sido muy importante no solo en el financiamiento de proyectos en este sector, sino también para la identificación de las necesidades de la región y en los procesos de discusión y análisis para el diseño de políticas para su desarrollo. La emisión de bonos internacionales se ubica en el tercer lugar entre las opciones, mientras que otras alternativas como uso de efectivo propio o préstamos bancarios concentran menos del 5% de las opiniones.
La presencia de empresas chinas en el sector de infraestructura en Latinoamérica y el Caribe seguirá creciendo, en opinión de una clara mayoría de los encuestados, una tendencia que también se observó en los sondeos de 2021 y 2020. Es cierto que algunos grandes proyectos promovidos por empresas chinas, como el Canal Interoceánico de Nicaragua o el Colón Container Terminal en Panamá, han quedado en el camino. Pero la presencia del gigante asiático en el negocio de infraestructura en la región ha seguido consolidándose. En su boletín Económica China, América Latina y el Caribe, el Global Development Policy Center de la Universidad de Boston apuntó al hecho de que Nicaragua restableció relaciones diplomáticas con Beijing este año y se unió a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, al igual que Argentina, país que en el último año, junto con Perú en Chile, se integró además al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, liderado por China. La inflación hizo su debut este año en las preocupaciones de los actores del sector de la infraestructura. Con la excepción de Venezuela y Argentina, la región vivió más de 2 décadas de inflación baja o moderada, pero este año el fantasma volvió con fuerza en todo el mundo. Esto se ha hecho sentir en todas las actividades relacionadas con la construcción, dado el aumento que han registrado los precios de los materiales. Así, la inflación se percibe como la mayor amenaza por el 30% de los encuestados, seguida del deterioro tributario y el bajo crecimiento económico. El año pasado, el principal peligro era el mayor riesgo país, seguido por una situación fiscal debilitada. En cuanto a las oportunidades, a diferencia del año pasado, cuando los encuestados identificaron a los proyectos de movilidad urbana, es decir, metro, trenes urbanos y sistemas de tránsito rápido de buses, como la mayor oportunidad, este año las opiniones se orientaron claramente a las iniciativas de carreteras. Varios países de la región como Chile, Colombia y Brasil han estado apoyando concesiones de carreteras, ya sean proyectos nuevos o segundas concesiones. Este año los proyectos de transporte urbano cayeron al tercer lugar entre las mayores oportunidades en la percepción de los encuestados. Los proyectos de agua y saneamiento se mantienen en segundo lugar entre los tipos de iniciativa donde hay más oportunidades, aunque con un descenso en las preferencias. Los efectos del cambio climático sobre el abastecimiento hídrico se han agudizado en los últimos años, haciendo urgente la necesidad de obras de infraestructura para evitar situaciones como la que vive Monterrey, la segunda ciudad más importante de México, donde se han implementado estas restricciones en el suministro debido a la sequía y a la falta de agua en los reservorios. Y así terminamos el repaso de las conclusiones de nuestra encuesta. Ahora César Iliano, director de contenido de Bene Américas, moderará una conversación con Carlos Ortega, socio líder de asesoría en proyectos de capital en Deloitte Spanish Latin America, y con Carlos Cruz Lorenzen, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. César, adelante. Muchas gracias, Sebastián. Invito a... Ahí están los panelistas ya con sus cámaras listas. Muy buenos días, Carlos Ortega y Carlos Cruz. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Hemos estado repasando todas las conclusiones de la encuesta y hay de todo, ¿no? Pareciese en algún punto que la post-pandemia y el cruce de expectativas ha generado expectativas o visiones bastante que a veces pudieran dar en algunos puntos contradictorios. Entonces, los tenemos aquí a ustedes expertos para poder hablar un poco de lo que se ve en la encuesta y cuáles son sus perspectivas. Por ejemplo, la encuesta muestra que hay un aumento en el porcentaje de personas que cree que tanto que van a crecer como caer los presupuestos para infraestructura pública en Latinoamérica en los próximos 12 meses. Y esto, como decía, refleja por ahí un poco el desorden de las expectativas. Pero quisieran saber, como para iniciar el debate, en su opinión, digamos, ¿qué esperar en términos generales para el sector de infraestructura pública en la región? Cada uno hablando, obviamente, de los países que tienen bajo su órbita y sus radares. Empecemos con Carlos Cruz, ¿puede ser? Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Nosotros probablemente tenemos una ventaja respecto del resto de los países porque estamos en el momento en el cual se está discutiendo el presupuesto para el año 2023 y en el presupuesto del año 2023 hay un aumento muy significativo de la inversión pública a través de dos mecanismos: la expansión de la inversión corriente, que es en torno a un 2,5% del PIB, y además la creación de un fondo de desarrollo por 1,8 billones de dólares para inversión en infraestructura. Por lo tanto, el principal énfasis en el presupuesto público del proyectado para el año 2023 es un aumento muy sustantivo de la inversión
de la inversión con recursos públicos, de alguna manera siguiendo la tendencia del impulso que se le dio a la inversión pública el año 21 como forma de contrarrestar la fuerte caída en el empleo y que no se vio afectada mayormente por la fuerte reducción del presupuesto público del año 22. El año 22 tuvimos una reducción del presupuesto por sobre el 20%, cerca del 24%, que claramente ha tenido un impacto importante en la reducción de la actividad y en la tendencia a recesión, a una suerte de recesión que podría afectar al país. Pero también es una necesidad para poder reducir las presiones inflacionarias que han sido bastante fuertes, por sobre el 10%, lo cual también es muy significativo. Entonces, desde el punto de vista global, yo diría que las expectativas en términos de inversión pública con recursos públicos en infraestructura se ven bastante promisorias. Junto con ello, el Ministerio de Obras Públicas acaba hace una semana de anunciar un programa de inversiones para los próximos 4 años a través de la profundización de los proyectos de APP, 13.000 billones de dólares, 13.500 millones de dólares, lo cual, digamos, está proyectado para 4 años. Por lo tanto, uno podría pensar que eso debiera significar un volumen de inversión para los próximos años en promedio del orden de los 3 millones de dólares, de los 3.000 millones de dólares, 3.500 millones de dólares, lo cual, desde el punto de vista de lo que es la cartera de proyectos APP impulsados por el Ministerio de Obras Públicas, es muy importante. Es muy importante. Es probablemente menos que el año 21, que fue particularmente activo, pero más que lo realizado el año 22 y probablemente más que el promedio histórico que ha habido en esa disciplina. Y además hay algunos proyectos públicos que están en ejecución que son muy importantes y que están mencionados en algunos de los documentos que ustedes distribuyeron, como es la continuidad de la inversión en metro, que sigue siendo muy significativa, y la ampliación de la red ferroviaria, que también constituye un aumento muy importante. Por lo tanto, yo diría que desde el punto de vista del ambiente de inversión en infraestructura pública, ya sea a través de recursos públicos o recursos privados, debiera haber una reversión respecto de las percepciones que se detectan en la encuesta y que claramente están muy afectadas por los tiempos turbulentos que vivió Chile a partir del año 19. Tuvimos un proceso de estallido social, pandemia, a la cual nos afectó a todos. Posteriormente entramos en una elección en la cual se elige un gobierno de un signo no solo distinto al gobierno anterior, sino bastante, digamos, contestatario con lo que había sido la experiencia de los últimos 35 años. En fin, y con un proceso inflacionario que ha sido también bastante amenazante. Por lo tanto, yo diría que la administración ha logrado, por la vía de las señales muy concretas, de reponer la idea de la inversión pública como un elemento sustantivo para una reactivación económica pensando en el año 23-24, que es lo que todos aspiramos. Claro, claro, gracias. Bueno, Carlos Ortega, en tu caso tienes varios países bajo tu órbita, pero ¿cuál es la situación general que ves? Sí, pues muchas gracias, César, por la invitación a BNA Américas. Desde el punto de vista, digamos, yo veo, estoy mirando el panorama una gotica más amplio en el sentido en que si uno se sienta a mirar la encuesta, dice aumentar un poco, disminuir un poco o mantenerse igual. Si uno une esos tres, realmente hay un 73% de la gente que lo que básicamente contestó es que el status quo se va a mantener. O sea, ese aumento, pero aumento en una categoría muy poco, de disminución o disminución muy poco o mantenerse igual. Entonces, a mí eso lo que me da a entender un poquitico es que se ve, por lo menos hay una percepción y una tendencia de mantener las cosas como están, de que las cosas no vayan a variar. Me alegra oír lo que dice Carlos de que Chile realmente está dando un salto y está cambiando, porque si uno se sienta y mira el desarrollo de los países y el crecimiento en el Producto Interno Bruto está directamente ligado con la inversión en infraestructura. Eso yo creo que nadie lo puede negar, ¿entiendes? Y uno de los ejemplos claros pues son China o Corea, donde después de la Segunda Guerra Mundial China y después de la guerra de Corea, en Corea, pues se hacen unas inversiones fuertísimas en infraestructura y pasan de un pues, subdesarrollo en el que estaban social, cultural, etcétera, en muchos sentidos, pasan a ser líderes en crecimiento, líderes en tecnología, líderes en comercio a nivel mundial. Todo soportado en infraestructura. Les doy un claro ejemplo de lo lejos que estamos. Alguna vez alguien me comentó
que el puerto más grande de Colombia tiene una cosa así como 18 grúas de contenedores. El puerto más grande de China tiene 1.200. O sea, estamos hablando de una diferencia y una desproporción, pero abismal entre lo que tenemos acá en Latinoamérica o lo que lo contamos, con lo que contamos, perdón, acá en Latinoamérica y realmente algo como China. Y se da uno cuenta que el comercio de China, sí, además de que tienen una mano de obra pues, barata, etcétera, etcétera, es un tema de competitividad. Y esa competitividad de que es llevar fácil las cosas a los puertos y sacarlas de los puertos. En nuestros países tenemos lo contrario. Es difícil sacar las cosas a los puertos y difícil comerciar porque los puertos no son eficientes. Entonces, desde ese punto de vista, si se sientan a mirar, uno creería o quisiera ver que la tendencia es de un incremento sustancial en inversión en infraestructura, siguiendo estos ejemplos que acabo yo de dar. Otro ejemplo, pues es Australia. Australia es un país del tamaño, yo viví muchos años en Australia, del tamaño de Estados Unidos, con 20 millones de habitantes, pero con una economía, pues, líder a nivel mundial, con 20 millones de habitantes, en un país que es prácticamente casi todo desértico. Pero claro, las inversiones que se han hecho en infraestructura, en minería, en energía, en otras cosas, pues han sido gigantes. Entonces, uno empieza a ver las tendencias mundiales y lamentablemente uno ve que en Latinoamérica estamos un poco no siguiendo esas tendencias o esos benchmarks mundiales, sino estamos continuando la tendencia. Y un ejemplo aquí que es diferente, Panamá. El que Panamá realmente, Chile durante muchos años pues se soportó en la minería y el crecimiento de Chile fue abismal gracias a la minería. Perú siguió ese ejemplo y hoy en día tiene uno de los crecimientos más altos de América Latina, soportado también en minería y por supuesto toda la infraestructura que va asociada a esa minería en exportación, en carreteras, en trenes, etcétera. Y otro ejemplo es Panamá, como lo estaba diciendo. Ellos desde que, con toda la obra del canal, el crecimiento de Panamá es superior al de la gran mayoría de países de América Latina. Por supuesto, nuevamente un ejemplo de que la infraestructura o la inversión en infraestructura va directamente atada del crecimiento. Y entonces, nuevamente, volviendo a la encuesta, pues pensaría uno o esperaría uno o quisiera uno que la tendencia de esa percepción es que todo lo contrario, que se aumente sustancialmente esa inversión para llegar a esos niveles que tuvo China, que tuvo Corea o que hizo Panamá. Es una inversión muy fuerte en el canal que le permitió soportar el incremento gigante que han tenido en crecimiento. Entonces, lamentablemente, pues eso no es lo que refleja la encuesta, no es lo que refleja la percepción. Ojalá existan, que la realidad supere a la percepción, como bien decía Carlos Cruz, y que los gobiernos realmente tomen estos sentidos y hagan esos cambios, como pues bien lo contaba Carlos, para que ese tipo de cosas se reviertan y realmente empecemos a invertir en infraestructura en unos niveles no del 2 o 3% del PIB, sino del 5, del 6 o el 7%, que nos permitan realmente acortar la brecha que tenemos nosotros con los países desarrollados y realmente que eso traiga desarrollo mucho más rápido a nuestros países. Sí, quería quedarme un poco en Chile. También la encuesta muestra que sigue apareciendo Chile como el país más preparado para la inversión pública en infraestructura. Esto fue realizado en julio, o sea que fue realizado aún en un momento complejo de mayor incertidumbre. Entonces, la pregunta es, la situación fiscal está un poco más ajustada, Chile estaba pasando por esa situación, pero esto refleja que todo el trabajo, toda la experiencia y todo el renombre que tiene Chile en trabajo de infraestructura, no, al menos en la percepción de la encuesta, todavía no se ve como tan afectado, digamos, ¿no? Hay cosas como que van a seguir andando y que siguen funcionando. Carlos Cruz, perdón. Bueno, mi impresión es que sí. O sea, yo que he tenido la posibilidad de hablar con el ministro de Hacienda, con el ministro de Obras Públicas, con el ministro de Transporte, la percepción que hay es que la infraestructura va a ser una base fundamental para, como decía, recuperar un nivel de crecimiento sustentable. Ahora, van a haber modificaciones en el borde. O sea, obviamente los proyectos van a tener probablemente exigencias ambientales, características distintas. Se está hablando mucho de que los proyectos de infraestructura deben contar con un sistema de participación ciudadana temprana, de tal manera de no encontrarnos con objeciones en el transcurso del proyecto que paralicen el desarrollo del mismo. En fin, hay una serie de consideraciones que a mí me parecen muy válidas y que están dentro del marco de la estrategia
de desarrollo que el nuevo gobierno se ha impuesto y que apunta a ser un país, como dicen, vanguardia desde el punto de vista de lo que es impacto ambiental, digamos. O sea, entonces, creo que efectivamente hay una voluntad explícita de parte de las autoridades respecto de esto. Creo que además esto va acompañado de las declaraciones hechas por el presidente tanto en Naciones Unidas como en su visita a una serie de países y en las giras que están teniendo los ministros vinculados al tema en la búsqueda de inversiones extranjeras. Por lo tanto, y probablemente se ve de alguna manera matizada esta decisión, esta opción por seguir adelante con los procesos de inversión, con esta discusión que es muy interna y es muy propia de la discusión política chilena, que es si Chile suscribe o no suscribe el TPP-11, cosa que al final hay bastante acuerdo que así va a ser, pero claro, hay partes de la coalición de gobierno que no quieren dar su brazo a torcer fácilmente y por lo tanto están buscando formas de mantener una cierta presencia a través de del incentivo a negociar ciertos side letters con algunos países respecto a la forma de resolución de controversias y otras cosas, pero en lo sustantivo yo diría que hay bastante consenso nacional respecto de los fundamentos sobre los cuales se apoya nuestro proceso de desarrollo y en esa declaración el rol de la inversión adquiere una perspectiva fundamental. Yo creo que desde el punto de vista nuestro como Consejo de Política de Infraestructura estamos muy esperanzados de poder establecer un vínculo muy permanente con las autoridades para poder contribuir en el diseño de buenas políticas y ver de qué manera podemos empujar en esa dirección. Por lo tanto, las aprehensiones que pudo haber desde el estallido social, como digo, que fue un momento en el cual se ponen en cuestión cosas muy fundamentales desde el punto de vista de lo que es el modelo económico, el impacto de la pandemia que nos remueve fundamentalmente por la caída fuerte en la actividad económica. Chile cae el año 20 en cerca de un 14% de su producto, ¿no? Cosa que era bastante sorpresiva. La elección de un nuevo gobierno con un claro sello de izquierda, que también de alguna manera amenaza los fundamentos sobre los cuales el desarrollo económico se ha tratado de impulsar. Y la discusión constitucional, todo eso fue un caldo de cultivo de inquietudes muy profundas que yo creo que se han ido despejando muy bien y creo que la gestión en ese sentido, las autoridades económicas del gobierno ha sido muy tranquilizadora y en consecuencia creo que podemos mirar el futuro con bastante optimismo. Ahora, creo que hay que hacer las cosas bien, no cabe duda, y eso es parte de las cosas que nosotros le hemos planteado a las autoridades y estamos muy comprometidos en apoyar en que eso pueda operar de esa manera. Y Carlos Ortega, ¿cómo se ve Chile respecto a esto y con toda esta película que ha estado comentando de lo que pasó en los últimos 3 años desde fuera de Chile, digamos? ¿Sigue siendo como ese país que hace las cosas más ordenadas y es un modelo a seguir, a copiar? Uy, esa es la pregunta del millón, digamos. Sí, sin duda. O sea, a ver, Chile ha sido un referente durante los últimos 20 años, sobre todo en su manera como han apalancado en la minería y sus ingresos asociados a la minería han apalancado el desarrollo en infraestructura y por ende el desarrollo del país. Y eso es una tendencia pues muy marcada y que Chile se ha diferenciado de los demás países de América Latina sustancialmente. Entonces Chile se volvió un referente, por ejemplo, en temas de concesiones viales, en su vinculación de los fondos de pensiones. Y se volvió un referente en muchas cosas, no solo para la región, sino a nivel mundial. O sea, hay Estados Unidos, que siempre se basó, por ejemplo, en temas de inversión directa, de public works, de obras públicas directas de inversión del gobierno, y que ahora se está yendo hacia las concesiones y demás, Chile se vuelve un referente, inclusive para países desarrollados. ¿Qué pasa ahora con el tema político? Y por supuesto, este no es el foro para debatir si la izquierda o la derecha, creo que por supuesto no es el punto. El tema es la tendencia de inversión y la tendencia de movimiento de ese dinero y de esos ingresos como parte de la política de Estado. Y es si los gobiernos más de centro o de derecha tienen una inversión en infraestructura que los gobiernos de izquierda tradicionalmente no tienen. Y doy un ejemplo, Venezuela, Argentina, no lo tienen.
y uno no ve una inversión gigante en Venezuela en infraestructura, todo lo contrario, un decrecimiento de la infraestructura, por ejemplo, infraestructura de oil and gas. Mientras se exportaba a Venezuela 2 millones de barriles de petróleo, hoy a duras penas están llegando a los 600.000 barriles de petróleo. Entonces, desde ese punto de vista, se ve que todo lo contrario, o sea, no solo no se ha invertido, sino se ha desinvertido para llegar a puntos donde entonces la infraestructura se está cayendo. Argentina es otro ejemplo no tan exagerado, porque sí se han hecho inversiones en temas de carreteras y de trenes, pero no a los niveles de otros gobiernos. A mí, por ejemplo, yo tuve la fortuna de poder trabajar con el Foro Económico Mundial, el World Economic Forum, en todo el programa de APPs que quería montar el gobierno Macri. Y lo que quería era copiar lo que hizo Chile, copiar lo que hizo Colombia, copiar esa estructura de Estado que permitiera la vinculación de fondos públicos, privados, perdón, dentro del negocio de la infraestructura, y que permitiera dar reglas de juego tranquilas para la gente en lo legal, en lo comercial, en lo que sea, pues si todas las cosas no salen bien, pues existan arbitrajes y el arbitraje funcione. Entonces es una forma de dirimir las diferencias que la Argentina no lo tiene. Y la realidad es que eso al final no se pudo montar. Y por más de que pues estuvimos muchas personas de muchos países, entre esos varios chilenos, apoyando al World Economic Forum para ayudar al gobierno Macri a montarlo muy rápido, simplemente el estallido social y cosas como, es que me subió el pan, me subió la carne, y entonces pues a mí no me gusta este gobierno porque me subió el pan y me subió la carne, y por ende tenemos que quitar al gobierno y poner al anterior que nos subsidiaba a todos. ¿Esa es la solución? Claramente no, pero de todas maneras hace que se invierta en subsidios, en otro tipo de cosas, en vez de en infraestructura. Esa es la tendencia, por lo menos de estos gobiernos de izquierda. Y en mi opinión, y ahí pues concuerdo 100% con lo que estaba diciendo Carlos, espero que realmente, por ejemplo, Chile revierta esa tendencia y que este gobierno de Boric piense en que la infraestructura es parte clave de poner a la gente a trabajar, ¿me entiendes? Y de generar ingresos también para la gente y generar desarrollo. Y nuevamente, y que revierta la tendencia de que la izquierda no invierte en infraestructura. Se puede. El problema es que históricamente las izquierdas latinoamericanas no lo han hecho. Esperamos Chile sea la excepción. Perdón, claro. César, ¿puedo agregar algo? ¿No? Sí, claro. Mira, la única observación es que está muy bien. A mí me encanta esto que digan que Chile es modelo, pero creo que es bueno referirse a las cifras. La inversión hoy día, a través del sistema, digamos, la inversión en infraestructura, nosotros la dividimos en 3 capítulos. La inversión en infraestructura es financiada con recursos públicos puro y duro, que es aproximadamente un 2,2-2,3% del PIB, la inversión materializada, o sea, la tierra, el ladrillo y el cemento que se pone en distintas obras, ¿no? Más o menos el 2,3% del PIB. La inversión a través del sistema de concesiones no alcanza en promedio en los últimos 10 años a un 0,3% del PIB. Entonces, es muy bonito escuchar de que Chile es modelo, pero desde el punto de vista de la importancia que esta industria tiene, nosotros pensamos todavía que es bastante irrelevante desde el punto de vista de lo que es el impacto macro, y por lo tanto tenemos un tremendo desafío de posicionarla en una forma mucho más agresiva. Y hay un porcentaje importante de la inversión en infraestructura de uso público que se realiza en Chile por las características de la industria a través del sector privado, el sector sanitario, privado prácticamente en 100%, energía, privado casi un 100%, y todo lo que tiene que ver con comunicación y telefonía, que también es privado casi un 100%. Eso representa en torno al 1,5% del PIB. O sea, en total, la inversión en Chile en infraestructura de uso público está superando levemente 4 puntos del PIB. Y tal como decía mi tocayo, Carlos Ortega, lo que debiéramos aspirar es a llegar a cifras muy cerca al 5,5 o 6% del PIB en total, si es que efectivamente queremos proyectar, proyectar esta actividad como sustrato para un proceso de desarrollo mucho más acelerado. O sea, si bien es cierto, hemos hecho cosas bien, creo que todavía tenemos un gran desafío por delante, que es el darle más profundidad y más despliegue a la inversión privada pura y dura y a la inversión a través del sistema de concesión. Mi percepción, que es que por los compromisos que tiene el país, en fin, por toda esta cosa del sello más
digámoslo, progresista que quiere dársele, es altamente probable que no vayan a haber más recursos públicos para inversión pública pura y dura. Es decir, debiéramos estar contentos con proyectar, mantener la tasa tendencial de los últimos 10 años, en torno al 2,3, 2,2, 2,3% del PIB hacia el futuro. El resto es un esfuerzo que va a haber que hacer en conjunto con el sector privado, ya sea a través de la inversión, a través del modelo de concesiones, que es donde yo creo que tenemos más holgura, y en el despliegue de las actividades de infraestructura de uso público regulada, que hoy día están en manos plenas del sector privado. Ahora, entonces lo que estoy escuchando un poco me lleva al próximo punto que quería destacar de la encuesta, es que tanto Chile como Colombia tienen un marcado descenso en la percepción de las oportunidades en el sector, para el sector privado. Lo que estoy escuchando un poco es que eso puede estar un poco se puede estar viendo por los cambios políticos que hubo en Chile y en Colombia, pero lo que escucho es que por ahí, digamos, con los déficits y con las situaciones fiscales más ajustadas, no hay otra opción más que crezca la participación del sector privado en el sector. Sin duda, sí, o sea, a ver, lo que dice Carlos tiene toda la razón, y es que pongamos el ejemplo con las mismas cifras que decía Carlos, que me parecen súper interesantes. Si nosotros viéramos que logra uno llegar a una equiparación de la inversión pública en monto y en porcentaje, con la misma con inversión privada, pues realmente ahí es donde uno potencializa el sistema y donde potencializa el crecimiento. Sin embargo, el tema de estos cambios de gobierno, o sobre todo, yo no creo que sea un tema de gobierno de izquierda o derecha, yo personalmente no lo creo. Yo creo que es un tema del timonazo tan brusco que se le está metiendo a las economías y a la dirección de las políticas de Estado del país, que lo que hacen es aumentar la percepción del riesgo país y por consiguiente disminuir la posibilidad de que entre inversión extranjera. Y ahí es donde yo creo que está el problema, porque pues los fondos de pensiones locales llegan hasta cierto punto y van de los Goldman Sachs y los grandes fondos Blackstone que tienen que empezar a entrar a meter infraestructura e invertir en infraestructura, y cuando eso ocurre y se empieza a ver que se empieza a tocar la Constitución, que se empiezan a nacionalizar empresas, que se empiezan a hacer cosas un poquito por la misma tendencia a Venezuela, por la misma tendencia a Argentina, por la misma tendencia a Nicaragua, en ese momento los inversionistas saltan y dicen, yo más bien voy a dar un compás de espera a ver qué pasa. Y en ese momento disminuye, aumenta el riesgo país o la percepción del riesgo país, disminuye la inversión y por ende se empieza a imposibilitar lo que muy correctamente dice Carlos, y es la búsqueda de que ese monto de inversión privada empiece a equiparar al monto de inversión pública, que tiende a bajar. El monto de inversión en estos gobiernos de izquierda tiende a bajar, pero si además baja sustancialmente y no crece como debería el monto de inversión privada, pues ahí es donde tenemos realmente un problema. Sí. Ahora, yo me atrevería a decir de que por lo menos en el caso de Chile, no conozco el caso de Colombia en detalle, pero por lo menos en el caso de Chile, la percepción de recursos de ahorro a largo plazo, a pesar de una serie de cosas que pasaron en el transcurso de los años 20-21, que tuvieron una implicancia importante en la reducción de los fondos de pensiones, todavía es muy alta, ¿no? La profundidad del mercado de capitales en Chile a largo plazo es suficiente como para soportar programas de inversión mucho más agresivos. Curiosamente, las principales fuentes de financiamiento de los grandes proyectos en Chile se financian con fondos de pensión de Canadá y de Australia. Entonces, hay algo que pasa entre la lectura que hacen inversionistas extranjeros respecto de la solidez institucional y las proyecciones a largo plazo de nuestros países, con la que hacen nuestros propios operadores, nuestros propios actores. Y esa es parte de la discusión que yo creo que es importante asumir, porque de repente la mirada de los inversionistas locales es mucho más exigente y probablemente más dramática que la mirada que se hace de un inversionista extranjero que mira la estabilidad del país en una perspectiva en su contexto, pero también en la perspectiva a largo plazo. Y en consecuencia yo creo que ahí hay algo de desintonía que hay que lograr resolver, porque a nosotros mucho nos gustaría que, por ejemplo, toda la legitimidad que está bastante puesta en duda de nuestra industria de pensiones, que yo creo que ha sido muy exitosa, pero con algunos problemas digamos, de cómo se solucionan los problemas, la legitimidad de esta industria debe estar muy asociada a la localización de estos recursos
en el despliegue de la infraestructura local. O sea, si nosotros lográramos hacer un vínculo entre fondos de pensiones, ahorro de las personas en pensiones con el desarrollo de la infraestructura local y que eso fuese bien comprendido por la comunidad, muchas de las cosas que hoy día se le achacan al sistema privado de pensiones que hay en Chile no sería tal. Y en consecuencia creo que ahí hay un match que hay que lograr producir para efecto de poder crear esta relación de compromiso entre los fondos locales con el desarrollo local. Sí, me quería quedar... Perdón, si puedo agregar una cosa, César, que claro, me parece súper interesante lo que estás diciendo mi tocayo. Y yo hago el paralelo con, por ejemplo, con Colombia. Ahorita uno de los grandes sustos que tiene la reforma tributaria, por ejemplo, que se está haciendo en Colombia con el nuevo gobierno, es el intento o la intención de hacer una nacionalización de los fondos de pensiones. Entonces, pues imagínense donde además de eso, los fondos de pensiones que en Chile han sido un eje pues, diametral de cómo han funcionado las concesiones y por qué tienen tan buena infraestructura. Imagínate donde además quites eso, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que al final de cuentas, nuevamente lo digo, el gran inconveniente son esos timonazos bruscos de políticas de Estado. Eso es lo grave. Sea para izquierda o sea para derecha, al final yo creo que mientras sea un timonazo brusco, los grandes fondos de pensiones canadienses, australianos, o los grandes inversionistas, Goldman Sachs y demás, lo que quieren es estabilidad. O sea, reglas de juego estables. Saber que lo que yo planeo hoy se me cumple en 5 años y se me cumple en 10 o en 20 porque las concesiones son inversiones de largo plazo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hay estos timonazos bruscos, todo el mundo empieza a saltar y realmente se preocupa porque es, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, por ejemplo, pensiones. Oiga, y si entonces deciden nacionalizar las pensiones, ¿ahora qué pasa? ¿Yo qué hago? O sea, ¿cómo esas inversiones se empiezan a reflejar o no reflejar en todas las concesiones? El tema de vamos a reducir los peajes porque es que es popular. Es popular la reducción de un peaje y eso genera votos. Sí, pero acaba con todos los esquemas financieros de todas las concesiones. Entonces, yo creo que, nuevamente, no es un tema de izquierda o derecha, es un tema del timonazo brusco hacia un lado o hacia el otro, lo que realmente genera problemas en la industria y en el sistema de financiamiento de estos proyectos. Claro, y ahí me toca el tema, el otro punto de la encuesta, que es que Project Finance aparece como el método que aparece más popular para financiamiento, pero aquí han tocado dos temas. Primero, obviamente, uno que es más difícil de controlar, como lo que ha ocurrido en la pandemia, y que todos los cálculos de flujo y demás se pueden ver alterados, y además los cambios políticos. Entonces, mi pregunta es, en estos momentos, si bien Project Finance parece como en un espacio ideal político y de flujos, parece como lo mejor para financiar, ¿cómo ven este sistema de financiamiento en estos momentos de la región? Carlos. Para nosotros, digamos, está claro que hay proyectos que sí son susceptibles de ser financiados a través del sistema de Project Finance y hay otros que no. O sea, dentro del esquema concesional, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inversiones sociales difícilmente pueden generarse a través del mecanismo de Project Finance, salvo con compra de capacidades por parte del Estado, digamos, que yo creo que es una disciplina que en Chile está poco desarrollada y creo que está mucho más desarrollada en Colombia que en Chile, pero es algo que habría que mirar porque en definitiva la transferencia de tarifa a usuarios a través en infraestructuras sociales es imposible, ¿no? Hay sí proyectos que son muy rentables privadamente y donde sí hay disposición a pagar, donde yo sí creo que es importante insistir en la modalidad del Project Finance, y en eso, por lo menos las declaraciones que nosotros hemos tenido y la aproximación que han tenido las nuevas autoridades al respecto, no solo es mantener lo que hay, sino perfeccionarlo. Perfeccionarlo a través, por ejemplo, en el caso de las carreteras, que es probablemente lo más obvio, a través de una política tarifaria que tenga un reconocimiento social, es decir, que la gente entienda que lo que está pagando es una contribución para el desarrollo de proyectos de infraestructura diversos, no necesariamente singulares. O sea, la tarifa no tiene por qué ir asociada a un proyecto en particular, sino estamos planteando la idea de una tarifa que sea universal, equivalente, y que existan mecanismos de subsidio cruzado para poder compensar nuestro precario desarrollo regional, de tal manera de que podamos localizar infraestructura de calidad también en regiones. Entonces, la disposición a conversar sobre eso, yo creo que es muy tranquilizadora desde el punto de vista de lo que son los esquemas de Project Finance, porque hay una convicción de que la única forma de abordar los desafíos del desarrollo en el futuro, en el sector carretero, en el sector portuario, en el sector aeroportuario, probablemente
en otras formas de transporte no tradicional, es a través de mecanismos de Project Finance, que a nosotros nos parece muy positivo, porque eso permite, bien hechos y bien legitimados, desplegar las posibilidades de inversión y, por lo tanto, alcanzar los niveles de inversión que el país requiere. O sea, si estamos planteándonos aumentar en un punto, 1,5% la inversión a través del sistema de concesiones, estamos hablando de inversiones en torno a los 4.500 millones de dólares materializados, lo cual es un esfuerzo muy grande. Hoy día estamos en 600 millones, estamos multiplicando por 5. Ahora, no es una ambición desmedida, porque alguna vez lo hicimos, ¿no? Ya tenemos experiencia a principios de los 2000, donde logramos cifras muy equivalentes a valor actual respecto de este esfuerzo de inversión que le estamos pidiendo al sector privado, pero por lo tanto creemos que es posible hacerlo, pero requiere estas condiciones de borde que a mi juicio son muy importantes, como es la identificación de buenos proyectos, empaquetar bien los proyectos, legitimar bien los proyectos, legitimar bien las tarifas, etc. Todas estas condiciones que son parte de la política, que es la que creemos que hay que hoy día poner sobre la mesa y tratar de alcanzar esos niveles para efecto de poder avanzar en esa dirección. Claro, gracias. Carlos Ortega. Sí, concuerdo 100% con lo que dice Carlos. Y yo le agregaría a eso tal vez que hay que empezar a pensar un poquitico, mirar cuáles son por fuera, qué mecanismos se han dado que permitan que ese Project Finance sea aplicable a ciertos otros proyectos donde hoy en día tradicionalmente no serían aplicables. Les doy un ejemplo. Los proyectos de transporte urbano no son rentables y no están hechos para ser rentables. Es decir, están hechos para ser subsidiados y están hechos para generar desarrollo, generar movilidad y generar producción. Y por eso la gran mayoría tienen subsidios. Ahí el Project Finance pues, se vuelve complicado, pero hoy en día ese pensar outside the box está llegando a puntos donde, por ejemplo, en Brasil se están haciendo lo que se llama los derechos de air rights. Entonces, donde, por ejemplo, sobre este corredor solo se pueden construir 8 pisos de altura, pero si usted va a ser el concesionario, yo le voy a permitir 15 o 20 pisos de altura, que eso permite, de una u otra manera, equiparar esa falta de la tarifa, que la tarifa misma financie el proyecto. Entonces, hay que empezar a pensar también outside the box y mirar cómo logramos meter para vincular esa financiación y ese equity privado dentro de los proyectos. Y eso hay que ser creativos, pero sobre todo, yo lo que vuelvo y repito, creo que no tenemos, en Latinoamérica tenemos lastimosamente una gran tendencia a siempre reinventar la rueda y a siempre querer buscar nuestra propia manera de hacer las cosas. Y la verdad es que no siempre, claro, tenemos que tropicalizarlo y tenemos que hacerlo nuestro, pero existen grandes ejemplos a nivel mundial de cosas que han funcionado. Y seguir esos ejemplos no está mal. No es perder autonomía, no es perder creatividad, no es perder nuestra como autocontrol, pero, y es una de las preguntas que seguro vamos a hablar más tarde, es el tema de las empresas chinas. Es un gran conocimiento, gran capital, tiene sentido. Claro, tiene sus riesgos políticos, tiene sus riesgos, y ahí eso es otro tema, pero tienen una gran capacidad, tienen un gran capital, y que es algo que nosotros podemos literalmente aprovechar. Entonces, ahí es donde creo que tenemos no solo que aprovechar ese tema de Project Finance, sino ser muy creativos y empezar a mirar ejemplos alrededor del mundo de qué ha funcionado y cómo se puede tropicalizar a lo que tenemos nosotros acá en América Latina. Sí, es interesante lo de las empresas chinas. Hoy decíamos en la introducción que llevan como 3 años que se vienen mostrando como claramente la tendencia de que va a seguir aumentando la presencia. Entonces, recuerdo algunas charlas con algunos clientes de Benamérica hace, no sé, 4 o 5 años, donde era como, cada vez que aparecía un consorcio con alguna empresa china, era como siempre, era un problema. Y ya hoy me da la impresión de que no, digamos, es una realidad y, como dices tú, me parece que es hora de empezar a ver, ok, qué aprendemos de estas empresas y de cómo funcionan, más que tratar de ver más pesado el lado de los riesgos que de los que se puede aprender. No sé, acá en Chile, Carlos Cruz, ¿cómo lo ven? No, Chile tiene una presencia importante de empresas chinas que efectivamente se ha ido materializando en los últimos años, tanto en inversión pública directa, son importantes constructores, por ejemplo, en la línea del metro, son inversores en el desarrollo del modelo de los servicios ferroviarios, están también en el sistema concesional, han estado en el sistema portuario, han construido embalses. O sea, yo creo que las empresas chinas han hecho una incursión muy paulatina, pero progresiva, en distintas áreas de la infraestructura,
bueno, todo lo que tiene que ver con electrificación está muy presente en todo lo que es un suministro de equipo. Por tanto, han hecho una incursión progresiva muy sostenida y que yo creo que ha sido muy bienvenida porque efectivamente ha implicado un aporte de capital y de recursos muy importante, ha significado aumentar los niveles de competitividad. Creo que ha sido muy virtuosa la incorporación, por lo menos en el caso chileno, y de las empresas chinas. Y nosotros, la verdad es que hemos tenido las conversaciones con la embajada, con el Banco Asiático de Inversiones, con las autoridades chinas, en fin. No nos parece, no tenemos la percepción de que sean incursiones amenazantes. Solo al principio, ¿no? Yo diría que al principio les costó entender esto de que aquí quien decidía las licitaciones eran las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, no la autoridad política, pero eso lo entendieron y hoy día ya funcionan dentro de la normativa y yo creo que ha sido un buen aprendizaje para ellos y también para nosotros, ¿no? Y eso creo que ha sido muy agradable. Ahora creo que la posibilidad de consolidar la presencia de empresas chinas, como decía Carlos, es muy importante porque efectivamente detrás de eso también hay un aprendizaje de otros países, de otras realidades, hay aportes tecnológicos, hay desarrollos de servicios específicos que yo creo que puede ser muy atractivo desde el punto de vista de lo que son las carencias de infraestructura que el Chile tiene, que los países tienen, ¿no? Entonces hay que mirarle una perspectiva más bien de contribución al proceso de desarrollo y no como una amenaza, porque creo que eso inhibe mucho la relación con las empresas y de todas partes del mundo, digamos. Y en particular, en el caso de las empresas chinas, que son, bueno, que se están abriendo a este tipo de participaciones, que yo creo que ha sido por lo menos muy virtuoso desde el punto de vista de lo que ha sido el desarrollo reciente de la inversión en infraestructura en Chile. ¿Y en el resto de los países, Carlos Ortega? Sí, no, sin lugar a dudas. A mí, o sea, hay dos puntos yo creo que son muy importantes y uno es el tema de complejidad de los proyectos y tamaño de los proyectos. O sea, no existen proyectos de ese tamaño sino en China, ¿sí me entiendes? Todos hablamos nosotros, sobre todo los Andes, de hacer hidroeléctricas. Yo creo que si sumábamos todas las hidroeléctricas que hemos hecho en los últimos 10 años, no se acerca a la Three Gorges Dam, ¿sí me entiendes? Entonces, desde ese punto de vista, uno llega y dice, pues es que ellos ya lo hicieron y lo hicieron multiplicado por 10 y lo hicieron bien hecho, ¿sí me entiendes? Y el otro tema, pues es el tema de calidad. Existía lastimosamente una percepción, lo digo, y no lo digo despectivamente, de que la calidad china no era buena, porque muchos productos chinos eran sencillos, simples, con mala calidad, etcétera. En ingeniería eso no es así, y eso hay que decirlo y hay que dejarlo muy claro. Hay como en todos los países, como en todas las culturas, pues hay muy buenos y hay muy malos, pero China tiene una de las compañías más sólidas de construcción del mundo. ¿Sí me entiendes? Claro, habrán otras muy seguramente que no lo sean, pero la gran mayoría de los que están incursionando hacia afuera son compañías muy sólidas, con unos conocimientos impresionantes, con un músculo financiero impresionante y sobre todo con ese tema de experiencia. Ya lo hicimos. Ya hicimos trenes, ya hicimos rascacielos, ya hicimos el Three Gorges Dam, ya hicimos muchas cosas. Entonces ellos no le tienen miedo a sus megaproyectos. En Latinoamérica diría que el único país que tiene esa gran ventaja es Panamá. O sea, Panamá hizo el canal, hizo la duplicación del canal y ya están pensando hasta en la quinto set de esclusas porque es que ya no le tienen miedo a sus megaproyectos. Nosotros todavía hablamos en Colombia de un proyecto de 5 o 4 billones de dólares y todavía todo el mundo se asusta a decir, bueno, y van entonces a quitarle a la educación, a la salud, o sea, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y en cambio, allá se dieron cuenta de, no, el dinero existe, y existe en los fondos mundiales, y en los fondos de pensiones, y en muchas otras formas, y existe la manera de hacer megaproyectos sin necesidad de desfondear la salud, o desfondear la educación, o desfondear otras cosas que siempre es la discusión. Y el otro tema, el del medio ambiente. Mucha gente dice que es que el desarrollo y la infraestructura va en contravía con el medio ambiente. Eso es algo que los chinos también han aprendido a manejar. Y es decir, por ejemplo, trabajan muy fuertemente en Australia o en Nueva Zelanda, dos de los países con las mayores o las más altos regímenes de control ambiental que existen en el mundo. Pero de todas maneras van en la infraestructura que ellos tienen o la minería que ellos tienen. Entonces, se pueden hacer cosas responsables fiscalmente, responsables ambientalmente, pero pues con unos altos niveles de calidad y de eficiencia.
y China ya lo ha hecho. Ese es un referente y yo creo que es algo de lo que tenemos nosotros, pues ojalá aprendamos. Claro, está el tema político, como bien decía Carlos, que a la gente le queda la duda de, uy, pues será que nos van a comprar el país y vamos a quedarles debiendo esta vida y la otra, como Venezuela, por ejemplo. Yo no creo, honestamente no lo creo. Yo creo que es una inversión sana, es una inversión puntual y es una inversión jugando con las reglas de nuestros países. Y entonces, al fin y al cabo, sí, claro, pues a Venezuela por esa gran necesidad le tocó cambiar las reglas para decir, bueno, ponga usted la plata y pues, ¿qué quiere? Yo qué le quedo de bien. Pero no es el caso de Chile, no es el caso de Perú, no es el caso de Colombia o Panamá o México. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que va a ser una inversión, pues, interesante, con experiencia y sobre todo yo creo que responsable y puede ser muy interesante si se maneja de una manera correcta. Tenemos unos minutos todavía. Quería aprovechar para alguna pregunta que me han pasado de la audiencia que dice, ¿qué perspectivas hay de nuevos proyectos de infraestructura hidráulica? Es decir, plantas de tratamiento de aguas, plantas de tratamiento de aguas residuales, desaladoras, y en qué medida se espera que se incremente la financiación privada en ese sector. Bueno, mira, tal vez parte de las cosas interesantes que han sucedido en Chile, digamos, el despliegue que tiene el sistema sanitario chileno, que está en manos privadas y que ha tenido niveles de éxito muy importantes. Sin embargo, ahora estamos afectados por una crisis, además de todo lo demás, una crisis climática importante que ha significado sequía muy significativa, ya estructural prácticamente en una zona muy extensa y probablemente la zona más habitada del país. Ahí han surgido algunas iniciativas de desalación importantes. Por ejemplo, hoy día se anuncia la puesta en marcha de una, digamos, el proceso de expansión de una desaladora que va a permitir alimentar a una ciudad al norte de Chile, Antofagasta, casi en un 100% de aquí a 2 años. Lo cual significa que ya la desalación se instaló no solo para atender la minería, que está muy desplegada, sino también para el consumo humano. Nosotros estamos muy en la idea de aprovechar la desalación no solo para minería, consumo humano, sino también ver e incursionar en la posibilidad de que la desalación sirva para soporte de la agricultura de exportación de punta. Creemos que todavía hay problemas ahí serios, pero estamos muy en eso. Ahora, dentro que el Ministerio ha anunciado, a través del sistema de concesiones, hay contempladas 2 plantas de desalación. Una a 500 kilómetros al norte de Santiago, en una zona particularmente afectada por la sequía, y otra en una zona 100 kilómetros al sur de Santiago, donde también hay mucho potencial producto de la gran cantidad de zonas que no tienen garantizado riego, ¿no? Y que están visto muy afectadas también por el cambio de la pluviometría. Creo que estas 2 experiencias van a ser muy significativas y van a permitir ver si es que efectivamente a través de la desalación se pueden hacer ejemplos importantes y digamos, inversiones importantes para darle sustentabilidad no solo a las zonas habitadas o a la minería, sino también abrirla a otras actividades económicas que para nosotros son fundamentales. El potencial agroalimentario y forestal que tiene Chile es muy grande y en ese sentido contar con agua aparece como un requisito fundamental para poder seguir ampliando nuestra capacidad en ese sentido, y creo que el tema de la desalación por ahora, además de todo lo que tiene que ver con embalsar el agua que existe, mejor manejar lo que hay, incorporar tecnología, o sea, todos estos elementos que son propios de situaciones de estrés hídrico que hay que aprovechar. Creo que la única forma de expandir oferta hídrica para poder mejorar nuestras condiciones tiene que ver con la desalación, y en ese sentido estamos muy, digamos, apostando mucho en esa dirección. Carlos Ortega, no sé si tienes comentarios. Sí, pues no tengo mucho más que agregar, creo que Carlos lo ha dicho maravillosamente, entonces no tengo mucho más que agregar. Yo solo digamos que solo agregaría que en la medida en la que los países como los nuestros vayan desarrollándose, vayan aumentando, aumenta la producción, aumenta la población, aumenta el consumo, y por supuesto hay 2 cosas que van asociados a eso. 1, requerimientos de agua y saneamiento, por supuesto, lo que se está hablando, y 2, energía. Entonces esos 2 siempre van a ir de la mano con crecimiento, siempre. Entonces, nosotros en energía pues tenemos la gran ventaja que no tienen muchos países de contar con los Andes, y los Andes pues nos permite el tema hídrico y eso nos ayuda a ser un poquito más sustentables. Y lo mismo, también contamos con ciertos temas solares interesantes, eólicos interesantes. Entonces, energía, digamos que yo creo que está cubierta. Y el saneamiento, como bien preguntan, y agua, pues ese se vuelve el tema crítico, y es cómo mantenemos nosotros el crecimiento y las necesidades
uno, de agua, y dos, de evacuación de todos los desechos líquidos, para este crecimiento en producción, crecimiento en agricultura, crecimiento en consumo. Ese es el reto, y ese va a ser el reto hacia futuro. Claro, pues obviamente está todo lo carretero y todo lo otro que hemos hablado, pero el reto hídrico, sobre todo con el tema de cambio climático, es gigante, no es menor. Pasa en todos los países. Chile tiene un problema grande. A mí me tocó ir a Chile en el 2019 y estaban en una sequía gigantesca y no se permitían regar las plantas en Santiago, ¿sí me entiendes? De ese calibre estaba el problema. Nosotros en Colombia tenemos el problema contrario, y es que llueve tanto que todo el país se inunda. Entonces, pues, sí, ahorita en Perú, por ejemplo, me tocó visitar un proyecto la semana pasada donde se llamaba Defensas Ribereñas del Río Lacramarca. Y cuando llegamos era un desierto. Y yo digo, discúlpenme, ¿y el río? Y me dicen, no, es que cada 6, 7, 10 años pues hay un fenómeno del Niño y eso bajan cantidades abismales de agua por acá. Y yo dije, pero pues es que no se ve una gota de agua. Y dicen, sí, es que vamos a hacer defensas para que cuando eso ocurra. Y yo decía, uy, caramba, o sea, esto uno esperará que cada 10 años eso pues, llegue el agua que tiene que llegar, pues no es sencillo. Entonces el manejo del agua, sin lugar a dudas, va a ser un tema clave en los próximos 10, 15, 20 años, sin lugar a dudas. Bueno, Carlos y Carlos, nos hemos quedado sin tiempo. Les agradezco mucho nuevamente su participación en el webinar. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Chao. Bien.